Hola, bendiciones. Damos gracias al Señor por este mes y por todo lo que Él está haciendo, hace y hará. Soy Erika Mesén del Ministerio CA63 y en esta semana de ayuno y oración, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para desarrollar es en esto pensar, basado en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y unidos a este tema, o saliendo de ese tema, sacando, vamos a ir viendo en las 6 lecciones que proponemos para esta semana los siguientes subtemas. El día 1, nuestra vida en esta tierra. El día 2, lo verdadero y lo honesto. El día 3, lo justo y lo puro. Día 4, lo amable y lo de buen nombre. Día 5, la virtud. Día 6, digno de alabanza. Como veníamos diciendo, esto que el Señor ha traído a nosotros es esa sensibilidad para pensar en que en esta vida que estamos llevando en esta tierra, el Señor nos invita a que nosotros seamos ejemplo en lo que es la fe, en lo que es la conducta y la palabra. Y por eso nos invita a pensar, a dedicarnos a pensar en cosas que Él considera que son buenas para nosotros. Pues no debemos ocuparnos en cosas vanas, sino en cosas que agradan al Señor. Por lo tanto, debemos pensar en las cosas que a Él le agradan, cosas que serán beneficiosas para nosotros en nuestro caminar hacia el reino celestial. Y debemos de pensar en todas estas características de Dios, pero también en cómo esas características Dios demanda de nosotros. Es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo nos comportemos y qué medidas debemos tomar en nuestro diario vivir. El mundo va con su afán y con sus placeres y con sus temores, y nosotros como hijos de Dios hemos de profundizar en el pensamiento de la palabra de Dios, de lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él desea que nosotros hagamos. Tomemos en cuenta que lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros poblamos nuestras ideas, en eso nos identificamos y en función de eso actuamos, nos relacionamos, hablamos, tomamos decisiones. Por eso el Señor está diciendo en esto pensar, porque hay personas que muchas veces dicen, yo esto no lo había pensado, no lo había razonado, no me había pasado por la cabeza y quizás están sufriendo situaciones o enfrentando situaciones consecuencia de decisiones o de posturas de vida que no están de acorde a la voluntad de Dios y esto trae dolor. Por eso, en nuestra vida de fe, el Señor nos dice, sé ejemplo en conducta y en palabra. Porque esa palabra, todo lo que en lo que estamos inmersos, lo que nos rodea, va a tener una influencia sobre nosotros. Y de acuerdo a esas ideas, a esas palabras que entren a nuestra cabeza y bajen a nuestro corazón, luego van a salir por nuestra boca. Y ahí es donde vamos a ver las acciones, las reacciones. De ahí que el Señor nos dice, en esto pensad, porque hay personas que dicen, yo puedo verlo todo, yo puedo escucharlo todo, yo puedo estar expuesto a todo, nada me afecta, nada me complica, nada me hace desviarme. Pero cuando nos profundizamos en las cosas que no son correctas, cada día se va viendo normal o bien o bueno lo que no está correcto. Y el Señor nos llama a ser santos, nos llama a tener una vida de fe, a llevar una vida ejemplar, tanto en nuestra conducta como en nuestra forma o manera de hablar.
Y así como vemos las características de Dios en nosotros, que Dios está en estas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así Él nos ha creado a nosotros a imagen y semejanza de Él. Y nosotros somos seres tripartitos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. De acuerdo a cómo nosotros nutramos nuestra parte espiritual, va a verse fortalecida nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y esto va a repercutir en nuestro cuerpo, en la manera de vestirnos, en la manera de hablar, en la manera de cuidarnos, de comportarnos, de relacionarnos con otros. Y es de ahí la importancia de que tomemos ese ejemplo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, en los cuales cada quien desempeñándose en el área que le corresponde del amor, está unido al resto. Y así el Señor quiere que nosotros estemos amalgamados en nuestro espíritu, en nuestro alma y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros alimentamos, lo que nosotros pensamos en el espíritu, va a alimentar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y estos se van a ver reflejados y evidenciados en el cuerpo. Hemos de tener presente que si nosotros llevamos una vida de fe, una vida de santidad, una vida de búsqueda de Dios, no podemos eximir a Dios de nuestra vida almática, de la parte de las emociones y muchísimo menos de nuestro conducir, de nuestro actuar. Hay gente que se dedica mucho a la parte espiritual, pero ha dejado botada la parte de las emociones porque las ha sentido que son menos, que no son importantes, y al mismo tiempo el impacto de estas sobre las reacciones, sobre las tomas de decisiones, sobre el interactuar. El Señor quiere que nosotros en esta forma compacta, en que Él se relaciona, en que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eh, Él quiere ver en nosotros y pueda ver en nosotros que nosotros tenemos esa unidad, esa claridad. Si yo soy una persona de fe, si yo soy una persona que oro, si yo soy una persona que le sirvo a Cristo, si yo soy una persona que estoy conectada con el Señor, eso se tiene que evidenciar en mi vivencia de las emociones. Cuando lloro, bueno, lloro, pero tengo control de eso. No es que me desbordo y ese dolor, esa tristeza, esa angustia me hace estar en desesperanza, me hace lastimar a otros, molestar a otros, ponerme en vergüenza en situaciones que no son. No, esas emociones se deben de sujetar al Espíritu de Dios, y por ende la forma en que los demás me ven, como yo me muestro, va a evidenciar que hay un Cristo vivo, que hay un Dios que tiene control de mi vida y que yo me he sujetado a Él. Y por eso, con esas características de Dios, nosotros hemos de pensar por qué Él nos está diciendo: en esto pensad, piense. Yo soy Dios Padre, soy Dios Hijo y soy Dios Espíritu Santo, y uno y otro no están en conflicto, sino que están unidos y llevan una labor estratégica cada cual en el área que le corresponde. Así nosotros debemos de estar unidos, estar integralmente sanos, integralmente llenos de la presencia de Dios. Lo que yo pienso, lo que yo me nutro del Señor, eso va a impactar mis emociones, mis sentimientos, y entonces eso se va a reflejar en mi vida. Todos lo van a poder ver. Y seguimos entonces al decir cómo Dios quiere que nos comportemos y cuáles son esas medidas del diario vivir. Algo muy importante es recordar nuestra identidad que tenemos de hijo. No podemos permitirnos el pensar que somos poca cosa, que no somos valiosos, que no somos nadie, porque ciertamente nuestra autoestima está basada en el Señor. Y lo leemos en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
hemos aceptado en el Señor, al Señor en nuestro corazón, entonces tenemos esa potestad. Mi identidad, mi autoestima está basada en que soy hija de Dios. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criatura, creación de Dios. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada vez que usted enfrente su vida, cada vez que usted se vea en el espejo, cada vez que usted se autoexamine, recuerde que lo tiene que hacer desde la plataforma de soy hijo de Dios. Tengo un valor. Él ha pagado un precio por mí. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos esos hijos de Dios, que tenemos esa identidad? Romanos 8:14 y a un versículo 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Se da cuenta qué lindo? Tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos va a estar guiando, nos va a estar apoyando en esta palabra que el Señor nos da y nos dice, en esto pensad. ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos ya sujetos a esclavitud del mundo, a esclavitud del enemigo. Nosotros estamos metidos en voluntad y obediencia. ¿A quién? A Dios. Una cita bíblica más que deseo compartir, segunda de Corintios 6:18, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, em, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hoy, dentro de los puntos que se quieren resaltar y que usted tenga presente es que usted debe de tener identidad de hijo cuando ande por la calle, cuando esté en la casa, cuando se levante, cuando se acueste, cuando se relacione con los demás, cuando se congregue, cuando esté cerca del corazón de Dios. Recuerde su identidad de hijo o hija de Dios. Hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Él habita en nosotros y por Él habitar en nosotros, Él dice, conéctate, o sea, ten una coherencia, una constancia, sé consensuado en que tienes que tener identidad de hijo y por lo tanto tu voluntad y tu obediencia debe de ser para conmigo. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros hemos de guardar la palabra del Señor. Y en Santiago 1:25 la palabra dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como hijos de Dios, hemos de entender que nosotros ahora hemos venido a aceptar la ley del amor de Dios. Es eso de que sin nosotros merecernos, Él nos ha amado, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ha comprado a precio de sangre. Y esa voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios para el diario vivir, nos dice lo que está contenido o resumido de Mateo 22, versículo 36 al 40, que en pocas palabras, en una frase sería, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está contenida la ley y los profetas, en eso está resumida la ley, lo que es los mandamientos, lo que son los preceptos, lo que son todas aquellas cosas rigurosas que desmenuzaron en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor dice, ámame a mí y ama a tu prójimo. Y al nosotros vivir tomando como medida de comportamiento la voluntad de Dios y la obediencia. Así es como nosotros vamos a agradar al Padre y el Señor quiere que nosotros pensemos en eso. Cuando nosotros tenemos en cuenta lo que dice esta palabra en Mateo 22 sobre amar a Dios y amar a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con la ley del amor y ya no estamos sujetos a la ley
de esas ordenanzas, de esos preceptos, de esas rigurosidades que ha puesto el hombre, sino que yo debo de entender que todo está contenido en la ley del amor. Amo a Dios y amo a mi prójimo. Para amar a mi prójimo, he de amarme a mí mismo. Y la práctica de la ley del amor me va a hacer vivir en la ley de la libertad. Y es esta que hemos estado hablando, esa ley real, esa ley perfecta que dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hemos de entender que al vivir nosotros en la ley del amor, amando a Dios y al prójimo, eso nos lleva a la ley de la libertad, y por eso el Señor nos dice, no seas olvidadizo y persevera en ella, porque si te mantienes haciendo la obra que el Señor te ha llamado a hacer, serás bienaventurado. Y entonces nos damos cuenta que practicar la ley del amor y la ley de la libertad nos hace vivir en una ley real, en una vivencia continua que el Señor nos ha dado. Y esta ley en Santiago 2:12 dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hemos de pensar que no estamos sujetos a voluntad de un tercero. Nuestras decisiones no pueden estar en función de lo que piense mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, la comunidad. No, yo debo de entender que esa libertad que me ha dado Cristo me dice que debo de tener una autorresponsabilidad. Yo debo de pensar en mí y en el ordenamiento que el Señor nos ha mostrado. Siempre Dios debe de ser lo primero en la vida de todos. Y en segundo lugar, yo como persona, usted como persona. Los que tienen cónyuge, luego viene pensar en el cónyuge. Los que tienen hijos, luego los hijos. El ejercicio de los dones, de los talentos, del ministerio vendrá después, pero después de los hijos hemos de pensar en la familia extensiva, padres, madres, primos, sobrinos, y luego darnos cuenta que viene esa parte de los dones, de los ministerios y todo lo que tiene que ver con la parte congregacional. ¿Cuántos de nosotros al revisar nuestra vida nos estamos dando cuenta que en ese orden que el Señor ha establecido no nos encontramos en ningún lugar? El Señor quiere ser siempre lo primero en todo y esa debe ser una de las medidas que hemos de tomar para el diario vivir, ser cristocéntricos y después del Señor hemos de estar nosotros. Y usted puede decir, ¿cómo? Si se me ha enseñado que yo debo de ocuparme por los demás, pero de acuerdo a la palabra que leemos en Mateo 22, versículos del 36 al 40, dice, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y para amar al prójimo yo tengo que amarme, tengo que respetarme, tengo que tener cuidado de mí, porque si no lo tengo, difícilmente podré ejercer la otredad, podré ponerme en el zapato de los otros, podré hacer práctica concienzuada y asertiva de lo que es la regla de oro, que lo que yo quiero que otros hagan conmigo, yo debo de hacerlo con ellos para tener esa sensibilidad, esa voluntad, esa asertividad. Debo de tenerla por Dios y por mí y luego la voy a tener por los demás. Así que en esto pensad cómo estamos ejercitando nuestra voluntad y nuestra obediencia, porque el Señor nos llama a meditar. En Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo está esa responsabilidad? Y unido a esto, dentro de las medidas que debemos de tomar, es vivir una vida de fe y una vida de santificación. En Romanos 15:13 la palabra nos dice que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz mientras confías en Él para que puedas desbordar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hemos de recordar que cuando Dios nos formó, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, estamos hablando que era una etapa de la inocencia. Adán y Eva solo conocían el bien y ellos conocían este bien. ¿Por qué? Porque a que conocían era a Dios. Y de acuerdo a lo que dice Isaías 11, a partir del verso 2, hablando sobre
las características, las calidades del Espíritu Santo, nos habla espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Para nosotros poder vivir de acuerdo al fruto del Espíritu, que es lo que se espera de quien está en contacto con Dios, para poder vivir a diario en fe y santificación, es preciso que yo esté buscando del Señor, porque esa esperanza me va a dar alegría, me va a dar fe, y yo voy a poder desbordar del Espíritu Santo, como lo dice la palabra en Romanos 15:13. Hemos de entender que vienen de la mano estas calidades de Dios, inteligencia y sabiduría. Hay gente que es inteligente, muy inteligente, pero no es sabia. Y esa inteligencia que necesitamos es dada de Dios, porque esa inteligencia nos va a dar ese poder para tener consejo para nosotros, para poder determinar el consejo de la palabra de Dios y también darlo a los demás. Y junto con esto, el poder y la autoridad de actuar. Y esto es una palabra que el Señor te está diciendo. ¿Estás entendiendo qué es lo que quiero para que tengas como medida para comportarte en el diario vivir? Hemos de profundizar en la palabra, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Cuando yo conozco la palabra del Señor, cuando yo sé lo que el Señor está diciendo, entonces voy a entender que por temor a Él, que es el temor que sí debemos de tener, por temor a Dios nos vamos a comportar. Primera de Timoteo 11:12 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El Señor te está diciendo: piensa en tu actuar, piensa si realmente hay una coherencia en lo que dices pensar, en lo que expresas creer y cómo tú te estás manifestando o mostrando a los demás, porque nosotros en nuestra identidad de hijos de Dios hemos de vivir bajo la voluntad y la obediencia de Dios, y nutriéndonos de esa fe y de esa santificación que Él trae en nosotros. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Palabra linda, palabra hermosa, palabra que nos nutre. El Señor dice que nosotros, al haber nacido de nuevo, hemos venido a tener ahora un hombre nuevo, engendrado en el Espíritu. Y ese Espíritu de Dios nos hace normal o nos hace cotidiano, nos hace evidente andar en los caminos de Dios y hacer su voluntad. Y en medio de todo esto, lo más importante es andar en amor, y pero en compañía, dejándonos aconsejar, dejándonos guiar por el Consolador, por el Espíritu Santo. Pablo dice: en cuanto a lo que es maldad, sean como niños. Vivimos en un tiempo que la gente dice: ay, qué inocente, ay, usted sí que le falta malicia, pero realmente si pensamos que Dios nos creó de una manera perfecta, o a la raza humana, al hombre, en una etapa de inocencia, es mejor que usted y yo seamos inocentes en cuanto a saber cosas que son del mundo, contaminación, prácticas deshonestas, abusivas, eh, excesivas, que es como van los hijos del mundo, los hijos de la oscuridad. Nosotros como hijos de Dios debemos de pensar en nuestras acciones, pensar no bajo una lupa punitiva, un dedo señalador, sino con fe, con amor, con esperanza, diciendo: Señor, quiero hacer tu voluntad, me identifico como tu hijo, quiero ser obediente, quiero vivir realmente una vida de fe y de santificación en este caminar hacia la patria celestial. Hoy el Señor te dice nuevamente: en esto pensar, en esto pensar. Espíritu Santo, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por la palabra que tú nos estás dando. Gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos disponer del tiempo para hacer un autoanálisis, una introspección, una reflexión delante de tu presencia, y entender cuáles son esas formas de vivencia que no están honrándote.
que no están dejándonos vivir en una ley de amor, en una ley de libertad, o sea, en una ley real, en la plenitud que nos da Cristo. Señor, todo estupor, toda falta de conectarse contigo, de tener un pensamiento oportuno, adecuado, consensuado, enfocado en ti, se ha quitado de nosotros, y que realmente nosotros saquemos ese tiempo para decir: yo quiero lo que quieras tú, dirige mis pasos, dirige mis caminos, que como yo hablo, que como yo me comporto, que como yo actúo, la gente pueda ver realmente que hay un Cristo vivo en mí. Hoy pido por los ministros, por la gente, Señor, de reino, que tiene responsabilidades en muchos lugares, aparte de la vida cotidiana, familiar, secular o profesional. Tiene responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, y son gente que está viviendo una vida de disociación, una gente que por un lado va la parte espiritual, por otro la parte emocional y por otro sus conductas. Padre, en el nombre de Jesús, alíñanos, reconfórtanos, Señor, y que podamos ser humildes, Señor. Queremos ser humildes, queremos descartar lo que no está de acuerdo a tu voluntad, queremos hacer lo que sí está de acuerdo a tu voluntad, y sánanos, Señor. Si hay gente que ha guardado para sí dolores, angustias, ansiedades, odios, temores, Padre, que puedan ser libres, porque tu palabra dice: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Tú estás llamando, Señor, a que haya un abordaje integral de nosotros como hijos tuyos, porque esto es ser entendidos en los tiempos. Nos vean por donde nos vean, puedan ver, Señor, a Cristo, y que no somos de doble ánimo, que no somos ambiguos, que no somos gente que dice una cosa y que hace otra cosa. Yo pido, Señor, para todos aquellos que han guardado, Señor, un lugar para ese odio, para ese rencor, para esa inmadurez, para esa mala crianza, para esa soberbia. Padre, en el nombre de Jesús, que se puedan desligar de todo eso. Cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, nos podamos desligar y realmente se cumpla en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo gracias al Hijo de Dios, quien se humilló y se entregó por mí. Bendigo a cada persona que escucha esta palabra, y más, Señor, bendigo todo aquel que hace un alto en el camino y dice: Espíritu Santo, revélame cuál es el área que debo de trabajar, que tú quieres, Señor, traer en mí esa constancia, esa perseverancia, esa rectitud, sin ambigüedades, sin cosas turbias. Señor, háblame, que yo voy a hacer. Saca adelante a tus hijos, y bienaventurados, Señor, los que escuchan, Padre. Escuchan, porque recibirán saciedad de la palabra que tú traes para ellos. Revélate a cada uno de nosotros, porque siempre necesitamos de ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Los bendigo y les invito para escucharnos el día de mañana, cuando continuaremos con esta enseñanza. Que pase muy bien. Un abrazo.